Entonces, si recordamos nosotros las etapas de un proceso de simulación exitoso, hay que recordar que las etapas de un proyecto de simulación exitoso consistían de manera muy general en representar un sistema real por medio de un modelo de simulación para que este modelo de simulación sirva como un soporte o un sistema que soporte mi toma de decisiones. Al final, este modelo que acabamos de construir debe de representar fielmente al modelo real. Y una vez que sucede eso, ahora sí puedo empezar a tomar decisiones de qué es lo que me conviene mejorar para ver si realmente está teniendo un impacto en el sistema global. En otras palabras, buscamos contestar la famosa pregunta de qué pasa si. ¿Qué pasa si agrego más médicos? ¿Qué pasa si agrego más sillas de ruedas? ¿Qué pasa si agrego más áreas de registro o quito camas o agrego más sillas en la sala de espera? Ese tipo de decisiones es las que nos interesa evaluar. ¿Qué pasa si hacemos o tomamos esas acciones? ¿Mejora o no el proceso? De manera rápida, quiero recordar cuáles eran las etapas de un proyecto de simulación exitoso para que nos podamos ubicar en la clase del día de hoy. La primera era definir el sistema bajo estudio. Aquí entendíamos el sistema actual, lo representábamos con un modelo en donde estaban ubicadas las interacciones, los flujos, definíamos nuestros métricos de interés. Después empezábamos a construir un modelo de simulación base, ¿sí? A partir de lo que veíamos en el sistema real. Empezábamos a jalar objetos en nuestro FlexSim de cuál es el objeto que mejor representa lo que estamos viendo en el proceso real. A la par, si recuerdan, analizábamos, ¿sí? Y recolectábamos datos de entrada de mi modelo. En ese sistema que estamos analizando, seguramente hay muchas variables aleatorias. Hay que analizar esas variables aleatorias para ver a qué distribución se ajustan mejor. Hay que empezar a recolectar también datos de mi layout. Hay que recolectar datos de cuántos recursos tengo disponibles, tanto humanos como físicos, ¿sí? Personas, médicos, enfermeras, apoyos a los enfermeros, pero también sillas de ruedas y algunos otros recursos que hemos utilizado durante nuestras sesiones en donde hemos aprendido el software. Ahora, una vez que tenemos esos datos que recolectamos y que analizamos estadísticamente algunos de ellos para ver a qué distribución se ajustan mejor los datos, bueno, recurrimos nosotros a estadística descriptiva, estadística inferencial y, bueno, pruebas de bondad y ajuste, que ya vimos algunas pruebas para analizar nuestros datos de entrada. Cuando nosotros ya tenemos el resultado del análisis de los datos de entrada de nuestro modelo, integramos este análisis con nuestro modelo de simulación base de la etapa 2 para poder tener nuestro modelo preliminar. Una vez que tenemos nuestro modelo preliminar, ya estamos listos para hacer las primeras pruebas y empezamos con la etapa de verificación, que también ya lo hemos visto varias veces. Consiste en correr nuestro modelo, identificar que no haya errores de programación y que los pacientes estén fluyendo a través del sistema como lo estamos viendo en el proceso real. Una vez que hemos hecho la validación, la verificación del modelo, viene la etapa de validación en la que consiste en hacer pruebas para que nosotros comparemos los resultados de nuestro modelo con los resultados que está generando el modelo real. Es decir, comparamos los resultados de nuestro modelo de simulación que acabamos de construir con lo que está pasando en el sistema real. Para eso tendremos que tomar en cuenta los métricos o las variables de interés que definimos en el paso número 1. ¿Qué queremos monitorear de nuestro sistema? El tiempo que dura un paciente en el sistema, el porcentaje de utilización de algún proceso que es el cuello de botella. Ese pudiera ser nuestro métrico y vamos a comparar ese métrico entre el sistema real y el sistema que acabamos de modelar. Cuando se cumple con ese proceso de validación, la siguiente parte pues es ya tenemos nuestro modelo de simulación final, el que realmente representa lo que está pasando en el proceso real. Y ya que tenemos ese modelo final, ahora sí podemos empezar a utilizarlo para tomar decisiones. La etapa 8, que es en la que nos vamos a enfocar principalmente el día de hoy,
consiste en comparar escenarios a partir del modelo base que nosotros hemos construido. El archivo que les pedí que descargaran hace un momento de Canvas, vamos a imaginar que es ya nuestro modelo base. Es el modelo que ya fue probado, que no tiene errores, que ya está representando lo que pasa en el sistema real. Y a partir de ese modelo base o ese modelo final, vamos a generar escenarios y tomar la mejor decisión. ¿Cuál es el escenario que nos conviene para minimizar o maximizar alguna variable de respuesta? Después de analizar, de definir los escenarios, hacemos el análisis de sensibilidad, que es esta comparación estadística de escenarios, y para eso nos vamos a apoyar en algunas técnicas de diseño y análisis de experimentos. ¿Sí? Y una vez que, apoyado en las técnicas de diseño y análisis de experimentos, seleccionamos el mejor escenario, ¿sí? Ya podemos ahora sí documentar todo nuestro proceso desde la etapa 1 hasta la etapa 9. Recomendamos cuáles las mejores propuestas, las conclusiones que sugerimos y finalmente terminamos nuestro proyecto de simulación. Entonces, este recorrido por este tema que ya lo vimos, tiene como objetivo nada más ubicarnos en esta etapa número 9, que es el análisis de sensibilidad, en donde nos vamos a enfocar el día de hoy en nuestra sesión. Entonces, voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la pantalla del modelo que les pedí que descargaran. En este momento ya deben de estar viendo ese modelo. Es un modelo pequeño, ¿sí? Pero es un modelo que nos va a servir para poder plantear escenarios. Adelante, Melissa. Te escucho. Profe, me quedó una duda para la etapa de validación. Ajá. ¿Te escucho? Cuando dice que se tienen que hacer pruebas, ¿tienen que ser pruebas basadas en estadística o nada más como revisar que sí coincida No, con el modelo real? es muy buena pregunta la que acabas de hacer y ahorita te voy a dar la respuesta con un planteamiento de un problema que vamos a analizar. Entonces, sí se tiene que hacer una comparación estadística de los resultados que nos generó nuestro modelo de simulación contra los que nos generó nuestro sistema real. Aquí, para poder contestar tu pregunta, vamos a tomar como referencia este ejercicio que estamos viendo en la pantalla. Fíjense, es un modelo pequeño, que si vemos el flowchart, este modelo integra solamente algunas áreas. El área de llegada de pacientes, que es la puerta que acabamos de ver ahí, el área de registro, un área alternativa de espera en caso de ser necesario, un área de camas que actualmente tiene 3 camas, un área de exam room que solamente tenemos 2 lugares disponibles para pacientes y un área de salida. Entonces, tenemos programado también por ahí, si le hago un zoom al modelo, algunos indicadores del sistema. ¿Cuántos pacientes estoy atendiendo? ¿Cuántos clientes llegan al sistema? Es decir, ¿cuántos entran por la puerta aquí de acceso? ¿Cuál es el tiempo promedio que dura un paciente en el área de registro? Aquí. Y también agregué otros indicadores que hemos estado utilizando en algunos otros ejercicios. Tiempo promedio de espera de un paciente en todo el sistema, desde que entra hasta que sale por la puerta. Tiempo promedio de los pacientes esperando por personal de staff, ya sea un médico o algún enfermero, ¿sí? Y el tiempo promedio que recorre, la distancia promedio que recorre un paciente desde que entra hasta que sale del sistema. Bien, entonces tengo varios métricos aquí indicados. En el botón de Statistics, que les voy a pedir por favor que ustedes también lo abran, hay una opción que creo que por default aparece como señalado Repeat Random Streams y está activado con esta palomita. ¿Qué nos está indicando esto? Vamos a repetir, ¿sí?, los números semillas que son aleatorios, ¿sí? Pero aquí me dice que voy a repetir estos números semillas cada que yo le ponga reset y run. ¿Qué significa que esté activo esta palomita? Que los semillas que generan mi variable aleatoria, ¿sí? Tengo varias variables aleatorias en este proceso.
todas van a ser las mismas independientemente si corro el modelo varias veces. Vamos a observar lo siguiente. Si yo le pongo reset y run, acuérdense que dejé activo la palomita. Voy a aumentar la velocidad. Programé este modelo para que corra por 8 horas. Ya terminó aquí el tiempo de 8 horas. Empezó a las 8 de la mañana, terminó a las 16 horas del lunes. Observen ustedes que fueron pacientes atendidos 19, clientes que llegan al sistema, o sea que entraron por la puerta, 29 pacientes. Tiempo promedio que dura un paciente en el área de registro, 17.03. Y acá me dice el tiempo promedio de que dura un paciente en todo el sistema, 135.4. También hay algunos otros métricos de utilización aquí de las diferentes áreas. ¿Sí? En el caso de registro solamente hay un equipo de registro, pero hay 3 camas en el área y también hay 2 exam room. Y puedo ver ahí el indicador individual y también el promedio de los 2 indicadores. Lo mismo sucede con el staff. Tengo actualmente un médico, un enfermero. Observen que el médico está utilizándose el 96.38% del tiempo porque este médico nos está apoyando para 2 actividades. Voy a correr la simulación un poco más lento para que podamos ver cómo utilizamos al enfermero y al médico. Observen ustedes que el paciente llega solo al área de registro, pero este paciente es acompañado por un enfermero al área de camas. Una vez que llega al área de camas, se acerca el médico a atender a ese paciente y después de ser atendido por el paciente, viene el enfermero con una silla de lleva al paciente al exam room. Omití ahorita el uso de caminos para facilitar nada más el análisis. Después de que llega el paciente al exam room, el médico atiende al paciente y una vez que es atendido el paciente por el médico se retira a otra actividad y el paciente sale caminando solo. Entonces, estamos utilizando al médico en 2 procesos principalmente, en el área de camas y en el área de exam room, y podemos ver que la utilización del médico después de 8 horas de trabajo es prácticamente el 96.38%. En el caso del enfermero, su utilización es mucho menor. La silla de ruedas también tiene una utilización muy baja. Si corremos nuestro modelo varias veces, reset y run, observen ustedes que los resultados que nos va a generar los indicadores del sistema son los mismos. Entonces, no van a cambiar. Sí, me comentaban por aquí por el chat que algunos estaban teniendo problemas con el sonido. Sí, y algunos no. De todos modos les recuerdo que el video va a quedar disponible y espero que en el video pueda quedar claro en caso de que alguien tenga problemas al escucharlo. Bueno, lo que podemos observar, muchachos, ahorita aquí, al correr el sistema varias veces, es como estamos utilizando la misma semilla para generar nuestras variables aleatorias, los resultados que nos van a generar siempre en los métricos son los mismos. Entonces, eso digamos que es importante porque de alguna manera el correr varias veces el sistema con las mismas semillas que generan estas variables aleatorias nos dan los mismos resultados, entonces no podemos apreciar la variabilidad. O sea, no podemos realmente considerar este proceso como un proceso estocástico porque no podemos observar la variabilidad dado que siempre utilizamos el mismo número semilla. Ahora, si yo cambio aquí en el botón de Statistics y desactivo el Repeat Random Strings, lo que vamos a hacer es que cada que yo corra el sistema, le ponga Reset y Run, los semillas en cada corrida va a ser diferente. Observen que ahora se atendieron a 20 pacientes y el tiempo promedio en el sistema de un paciente fue de 103.94. Si vuelvo a ponerle Reset y Run, voy a ver que los resultados ahora son de 18 y el tiempo promedio del paciente ahora es de 54.30. ¿Sí? Seguimos trabajando con las mismas variables aleatorias. ¿Cuáles variables aleatorias estamos utilizando en este sistema?
Voy a dejar de compartir temporalmente esta pantalla porque quiero compartirles ahora este pizarrón virtual, nada más para representar lo que queremos ver en este ejercicio. Tenemos un proceso. Este proceso tuvo como entrada datos de entrada del modelo, que son en realidad pues, nuestras variables aleatorias. Las variables aleatorias que estamos analizando, que son para este proceso 4. Una primera variable aleatoria que representa, le voy a llamar X1, tiempo entre llegada de pacientes. Una segunda variable aleatoria que representa el tiempo de atención de pacientes en registro. Una tercera variable aleatoria que es el tiempo de atención en el área de camas. Y la cuarta variable aleatoria es el tiempo de atención en exam room. Entonces son 4 variables aleatorias que ya se hizo la prueba de bondad de ajuste correspondiente y se observó que estas variables aleatorias se ajustan a una distribución en particular. En el patient track podemos observar a qué distribución se ajustan, sobre todo la variable X2, X3 y X4, y en el objeto llegadas podemos observar a qué distribución se ajusta la variable X1. Sin embargo, pues no son los únicos datos de entrada de mi modelo. También como datos de entrada, pues tengo el staff, cuánto staff estoy utilizando, que dijimos que es un médico más un enfermero. Y también estamos utilizando como datos de entrada los recursos físicos, ¿sí? Que son una silla de ruedas. Y bueno, también podemos como datos de entrada considerar un layout. En este caso no lo estamos utilizando tal cual, pero sí estamos utilizando otros recursos que son nuestros objetos. Es decir, tenemos 3 camas, tenemos disponible 2 exam room, etcétera. Todo eso es información de entrada de nuestro modelo, ¿no? De nuestro proceso. ¿Y qué es lo que vamos a tener como resultado de esto? Vamos a tener como resultado una variable dependiente que va a ser nuestra variable de interés. Esta variable de interés, por ejemplo, pudiera ser el tiempo que dura un paciente en el sistema, tiempo promedio que dura un paciente en el sistema. Puede ser, por ejemplo, la utilización o el porcentaje de utilización de alguno de los recursos del médico, que es el que estaba más tiempo utilizándose. Puede utilizar también a lo mejor el porcentaje de utilización del área de exam room, o a lo mejor incluso puede ser la distancia recorrida por el paciente. Finalmente, esta variable de interés la definimos nosotros a partir de lo que nos interesa evaluar de nuestro sistema. Entonces, el resultado de nuestro proceso son esta variable de interés. Y aquí tenemos como datos de entrada a nuestro modelo, al proceso, pues esta información. Pero hay algo también bien importante. En este proceso hay algunos factores que podemos controlar para empezar a tomar decisiones. Factores controlables que tenemos en el sistema. Pero también vamos a tener factores no controlables.
En otras palabras, si yo quiero mejorar este métrico de interés, la variable de interés que yo haya definido, en algunos casos quisiera minimizar, como el tiempo promedio de espera en el sistema, me interesa minimizar el tiempo promedio que dura el paciente en el sistema. En otros casos me interesará a lo mejor maximizar la utilización del médico o la utilización del exam room. En el caso de la distancia recorrida o corrida por el paciente, me interesa minimizar esta distancia recorrida. Entonces, ¿cómo puedo empezar a buscar el mejor escenario que me permita maximizar o minimizar alguna de estas variables de interés que haya definido yo? Bueno, para eso vamos a recurrir a qué factores puedo controlar de mi proceso. Voy a mover esos factores controlables y voy a ver si al mover esos factores que puedo controlar de mi proceso, puedo seleccionar un escenario que me permita minimizar o maximizar esa variable de respuesta. Dentro de estos factores que puedo controlar, puede darse el caso de que yo pueda controlar el factor staff. Yo puedo decidir trabajar con un médico, con 2 médicos, con 3 o con 1 o más enfermeros. También es posible controlar el número de recursos como silla de ruedas, cuántos recursos, objetos tengo, es decir, a qué me conviene tener 3 camas o 6 camas. Esos son factores de tipo controlables, que si los modifico en mi proceso, tendrán un impacto en la variable de respuesta. Factores no controlables, pues pudiera ser, yo no puedo controlar el estado de ánimo del médico. Puedo controlar cuántos médicos voy a utilizar, 1, 2, 3, 4 o más, pero no puedo controlar si ese médico va a venir contento o va a venir triste, va a venir sano o va a venir enfermo. Entonces son factores que no puedo controlar en mi simulación. Bien, ¿por qué les estoy planteando todo esto? Los que ya llevaron diseño y análisis de experimentos no me dejarán mentir que lo que estamos viendo ahorita en la pantalla no es otra cosa más que un planteamiento de un diseño experimental. Tenemos una variable de respuesta del lado derecho, ¿sí? Que es nuestra variable dependiente, y tenemos factores que podemos controlar en nuestro proceso, que son los factores o las variables independientes, que al moverlas esperaríamos un cambio favorable en nuestra variable de interés. Regresándonos a nuestro modelo de simulación, vamos a empezar a plantear algunos escenarios. Observen ustedes que si yo decido ahorita tomar como métrico principal el tiempo promedio de espera de los pacientes en el sistema, si yo lo corro varias veces, ya habíamos dicho que al estar utilizando números semillas diferentes en cada corrida, el resultado va a variar. ¿Por qué? Porque aunque estamos trabajando la misma distribución en cada una de las variables aleatorias, el número semilla que vamos cambiando genera, ¿sí?, valores diferentes en estas variables aleatorias. Y por lo tanto, el comportamiento de nuestro sistema va cambiando conforme los semillas van cambiando. Este tema lo vamos a profundizar a partir del día de mañana cuando veamos el tema de generación de variables aleatorias. Ahora, en la primera corrida, yo le puse un reset y run en mi primera corrida experimental. El tiempo promedio de mi paciente fue de 111.68. ¿Cuánto les dio alguno de ustedes? ¿Quién quiere comentar ahí cuánto les dio el tiempo promedio de espera del paciente en el sistema que corre? 103.94. Ok, ¿alguien más me puede dar algún otro valor? 135.40. Muy bien, ¿uno más? 94.93. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿por qué les estoy preguntando esto? Hace un momento creo que fue Marcela la que me preguntó, ¿en qué consiste la etapa de validación? ¿Hay que hacer algún análisis estadístico para ver si mi modelo de simulación se parece al modelo real o al sistema real? ¿O cómo se hace esa comparación? Y la respuesta, ahora sí, ya te la puedo dar, Marcela, tiene que ver con un análisis comparativo. Ahorita estamos definiendo un métrico. Voy a dejar de compartir temporalmente esta pantalla para compartirles ahora mi pantalla de
el pizarrón físico que tengo aquí disponible. Por favor, me indican si lo pueden ver. Y quiero tomar un poquito esa etapa de validación. En la etapa de validación, en esta etapa de validación del sistema, que es la que está después de la etapa de verificación, tenemos que hacer una comparación entre los resultados que nos está generando el sistema real, ¿sí? Es el proceso real, contra el modelo o el sistema simulado. Es decir, que construimos con el FlexSim Healthcare. Entonces, comparamos aquí estos resultados. Ahora, no podemos comparar todos los posibles resultados, porque al menos ahorita vimos en el ejercicio que les acabo de preparar que hay varios métricos que definimos. ¿Cuáles son los métricos en los que tendría que seleccionar? Pues los que pudieran ser más representativos o los más importantes. Creo yo que un métrico importante para medir y hacer este análisis de validación pudiera ser el tiempo promedio que dura un paciente en todo el sistema, y el que aparece ahí, que acaban de darme los valores. Entonces, este tiempo promedio que dura el paciente en el sistema es el métrico que nosotros pudiéramos definir como el más importante para comparar el sistema real contra el sistema simulado. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? A partir de datos históricos o de datos que podamos recolectar de nuestro sistema real, o sea, habrá que ir al proceso real y tomar datos del proceso directamente. ¿Cuáles son los datos? Voy a empezar a cronometrar o a registrar los tiempos que los pacientes están durando en este sistema real. Y lo que voy a tener es una muestra de tamaño N. Probablemente tomé una muestra de 20 datos. 20 pacientes y registré cuánto duraban esos 20 pacientes en el sistema real, en el proceso que estamos simulando. Perdón, en el proceso, en el sistema que estamos analizando. Y bueno, ahora tengo mi modelo de simulación. Y lo que voy a hacer es tomar una muestra que también pudiera ser del mismo tamaño o diferente, pero ahora de este métrico en el modelo simulado, que son los datos que ustedes ahorita me empezaron a compartir. Yo lo tendría que correr 20 veces mi modelo para empezar a registrar los datos de este métrico y apuntarlos aquí como información de mi muestra. Ahora, todos ya llevaron al menos estadística y algunos incluso ya llevaron diseño y análisis de experimentos. Recordarán por ahí un tema importante que era la comparación de dos tratamientos, ¿sí? La comparación de dos tratamientos o de dos muestras. Y cuando hacemos un análisis comparativo de dos tratamientos, que sería primer tratamiento, la muestra generada a partir de los datos históricos de mi sistema real, el segundo tratamiento, la muestra generada a partir de los resultados de mi modelo de simulación. ¿Cuáles son los parámetros que nos interesaría comparar para poder decir que estas dos muestras estadísticamente son iguales? Bueno, hay dos parámetros. ¿Recuerdan cuáles son, muchachos? Su media. ¿Y cuál más? Desviación estándar. Puede ser la varianza o la desviación estándar. La media, sí, nos analiza la tendencia central o el comportamiento de esta tendencia central, y la varianza es una medida o la desviación estándar de dispersión. Entonces voy a comparar la media de la población del sistema real contra la media de la población, la media poblacional del sistema simulado. Y alternativa, la media del sistema real
es diferente a la media del sistema simulado. Entonces, este es el primer planteamiento de hipótesis que vamos a hacer y analizar. ¿Cuál es el segundo? El que me comentaban hace un momento. Tienen que ser estadísticamente iguales en medias, pero también en varianzas o en desviación estándar. Lo voy a dejar ahorita como varianza. La varianza del sistema real es igual a la varianza del sistema simulado. Alternativa, la varianza del sistema real diferente a la varianza del sistema simulado. Entonces, este es el segundo planteamiento de hipótesis que vamos a analizar. Para poder hacer este análisis, también recordarán ustedes, cuando vieron el tema, este tema en estadística, que primero tendríamos que evaluar un supuesto, el supuesto de que ambas muestras provienen de poblaciones con distribución normal. Entonces, tengo que hacer un análisis de normalidad a esta muestra y un análisis, ¿sí?, de normalidad para probar el supuesto también de la segunda muestra. Entonces, el supuesto de normalidad es importante. ¿Qué prueba puedo utilizar? Pues ya hemos visto algunas. La prueba de Chi cuadrada, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Shapiro-Wilks, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que ya lo comenté, la prueba de Anderson-Darling. Entonces, si se cumple el supuesto de normalidad en ambas muestras, puedo hacer una comparación de medias. Si el supuesto de normalidad no se cumple, entonces tendríamos que recurrir a un análisis no paramétrico, en donde ya no voy a comparar medias, sino voy a comparar medianos. Entonces, para nosotros poder concluir que nuestra etapa de validación ya la cumplimos, es decir, que nuestro modelo de simulación está representando lo que está sucediendo en el modelo real, ¿qué debería de pasar? ¿Deberíamos de rechazar o no rechazar las hipótesis nulas? ¿Qué opinan? No rechazar. No rechazar. Para poder decir que se cumple el supuesto de la etapa de validación de nuestro modelo, en ambas pruebas no se debe de rechazar la hipótesis nula. Al no rechazar la hipótesis nula, la conclusión a la que estamos llegando es que estadísticamente son iguales las medias poblacionales del sistema real y del sistema simulado. Lo mismo sucede con la varianza. Estadísticamente son iguales las varianzas de la población del sistema real y la varianza de la población del sistema simulado. Melissa, veo que levantaste la mano. ¿Qué duda tienes? Ay, no, profe, creo que más bien no la bajé hace rato. Ok, muy bien. Gracias. ¿Hasta aquí alguna duda? En esto consiste la etapa de validación. Y bueno, contestando la pregunta que me hacían hace un tiempo, hace unos minutos, de si tengo que hacer un análisis estadístico para hacer esta etapa de validación, la respuesta es sí. Y es comparación o este análisis comparativo de estos dos parámetros, la media y la varianza, o la media y la desviación estándar. No me voy a meter de lleno ahorita a hacer estas pruebas estadísticas, ¿sí? Por ahí voy a tener un video preparado en mi canal de YouTube para que lo puedan ver cómo se hacen esas pruebas, ¿sí? Pero les pido que lo revisen más adelante, nada más para que recuerden aquellos que ya llevaron la materia de diseño de experimentos, recuerden este tema, y los que no, pues que lo puedan ver para poder empezar a analizar. Bien, en lo que sí me quiero enfocar el día de hoy es en la comparación de escenarios. Vamos a suponer que ya la validación de nuestro sistema, ¿sí?, de nuestro modelo de simulación ya se llevó a cabo. No se rechazaron las hipótesis nula en ambos parámetros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a compartirles nuevamente mi modelo de simulación y voy a dejar como métrico que vamos a analizar, ¿sí?, para comparar escenarios, ese métrico de tiempo promedio de los pacientes en el sistema, el mismo que utilizamos para la validación. Ahora, corran su modelo, por favor.
Vamos a ver cuántos recursos tenemos. Dijimos que era un enfermero, un médico, 2 exam room, 3 camas, un área de registro y bueno, vemos ahí que es un área de espera de 10 sillas, un área de salida y un área de llegadas. Y a mí, al menos en mi corrida, y lo pueden ver en la pantalla, me dio que en esta corrida mi paciente dura 62.37 minutos en promedio durante 8 horas que se corrió el sistema. Viendo los indicadores, tanto los que están en el layout como los que están en el dashboard, ¿cuál es un escenario que ustedes pudieran plantear que pudieran reducir o minimizar el tiempo de promedio por paciente en el sistema? ¿Qué creen que le podríamos mover así de entrada como para decir, si agrego estos recursos o quito estos recursos, probablemente el tiempo promedio en el sistema por paciente se minimice? Médico. El médico. Bueno, nuestro primer análisis, así de manera rápida, pudiera ser precisamente lo que dice su compañero, observar que el porcentaje de utilización del médico es el que está mayor, ¿no? Vemos en la utilización del área de registro, pues podemos ver que en realidad está subutilizada también el área de camas, incluso hay camas que no se utilizan casi nada. Entonces, pensar a la mejor ahorita en meter más camas o meter más cuartos de revisión o cuartos de exámenes, probablemente no nos convenga. Pero tampoco nos conviene también meter más enfermeros. El que diga que metiendo más enfermeros pudiera probablemente mejorar este tiempo de espera de los pacientes en el sistema, pues a lo mejor pudiera estar erróneo, ¿no? Porque la utilización del enfermero es muy baja, meter un segundo enfermero, pues todavía reduciría más la utilización. Lo mismo Profesor. con sillas. Un segundo, Carlos. Marcela Sí. levantó antes la mano que tú. Le doy la palabra a Marcela y luego te la doy a ti. Profe, mi duda es si en el porcentaje de utilización, cuando son los traslados, por ejemplo, de la basecita al exam room, se cuenta como útil o como desperdicio, o sea, en el porcentaje. Esa es una buena pregunta, porque realmente la utilización que se está considerando es cuando el paciente, o sea, cuando el médico está atendiendo, en este caso, al paciente. Los traslados es algo que no agrega valor y que, bueno, no está contemplada en esta utilización, pero también se debería de minimizar. Hay otro indicador que no lo voy a poner ahorita, nada más por cuestiones de tiempo, pero que en el dashboard, si yo ubico aquí en recursos y le digo, quiero que me des la utilización, el state times, tanto del staff o como del equipo, este indicador de state times, me indica cómo se distribuye el tiempo, cuánto tiempo está en recorridos, etcétera, ¿no? Pero bueno, contestando de manera particular, tu pregunta es la utilización se refiere al tiempo en el que el médico está atendiendo al paciente, en el área de camas o en el área de exam room. Entonces, por ejemplo, si se modificara la distribución del modelo y las camas quedaran enfrente de los exam room, y el médico en medio, ¿es posible que aumentara el porcentaje de utilización del médico? Si modificáramos, probablemente pudiera aumentar, pero no tanto porque, o sea, no directamente por bueno, podría modificarse por el cambio de layout debido a que a lo mejor al hacer menos recorridos el paciente a las diferentes áreas, hay más posibilidad de que el paciente llegue más rápido a la cama y entonces requiera del médico. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, si el paciente está haciendo recorridos más largos para trasladarse de un lugar a otro, obviamente en esos recorridos largos no va a requerir el uso del médico. Pero si nosotros minimizamos ese recorrido que tiene que hacer de un área a otra el paciente, va a llegar más rápido al área donde va y entonces sí va a utilizar el médico con mayor frecuencia. Y ahí es donde pudiera tener un impacto también en este indicador. Entonces, el cambiar el layout pudiera también aumentar, ¿sí? El porcentaje de utilización del médico debido a que el paciente llega más rápido al área, se desocupa más rápido y entra otro paciente también que va a ser atendido por el médico. Gracias, profe. De nada.
Ahora sí, creo que eras Carlos el que hizo la pregunta. No alcanzó Sí, profe, pantalla. creo, Adelante, Carlos. pues no entrarías el tema de balanceo de líneas que ves en Lean Manufacturing. Sí, es parte también importante el poder empezar a balancear las cargas de trabajo. Esperaríamos nosotros que al balancear las cargas de trabajo, es decir, que los tiempos que nosotros tengamos en nuestro proceso, ¿sí? De registro, de camas, de exam room, pues fuera el tiempo lo más balanceado posible para que el flujo del paciente a través de este proceso pues fuera mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que las variables que estamos analizando ahora son variables aleatorias que se ajustan a una distribución, ¿sí? Y cuando hacemos normalmente un balanceo como el que se hacía en Lean Manufacturing, ¿sí? Es un balanceo con valores, ¿sí? De la variable que son de tipo determinístico. Si recuerdas, allá hablábamos de promedios y trabajábamos nada más con la medida del promedio de una muestra, el tiempo promedio del proceso 1, el tiempo promedio del proceso 2. Aquí no estamos hablando de promedios, estamos hablando de distribuciones. Y son distribuciones estadísticas diferentes. Algunas son uniformes, otras normal, triangular, exponencial, etc. Entonces, hacer un balanceo como lo que hacíamos en Lean Manufacturing ya no es tan sencillo porque ahora tenemos la complejidad de que estamos trabajando con variables aleatorias que se distribuyen con una distribución muy particular, estadística, obviamente, ¿no? Además, hay otros recursos que intervienen en el proceso, que son los médicos. O sea, el paciente puede llegar al área de ser atendido en el exam room, pero como depende de que el médico esté disponible, aunque el paciente esté ahí, si el médico no llega, ese paciente no puede ser atendido. Entonces, hay muchos más factores que intervienen para poder decir nosotros cómo mejorar el proceso. Entonces, este análisis es mucho más complejo y creo yo mucho más interesante que el que veíamos nosotros en Lean Manufacturing, que era un análisis más de tipo determinístico. Este es un análisis más de tipo estocástico, con más factores que afectan nuestro sistema. Gracias, profesor. De nada. Bueno, ahora, entonces vamos a trabajar con el médico. Si me conviene tener un médico, me conviene tener 2 médicos o 3 médicos. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a recurrir al tema de diseño y análisis de experimentos. ¿Quién de los que está aquí ya llevaron este tema? Levante su mano por ahí. Marcela ya dijo que sí. Oscar, Valeria, bueno, Carlos Delgado. Bien. Entonces, son pocos los que han llevado el tema de diseño y análisis de experimentos. Carlos Gibrel, Melissa, Midori. Los que no lo han llevado, no se preocupen. Yo reconozco que este tema es un tema que a veces algunos alumnos todavía no han cursado la materia, y por lo que no va a ser un tema que se va a evaluar de manera estricta en el curso, ¿sí? Ya habrá la oportunidad de que conozcan este tema los que no lo han llevado, pero mi intención el día de hoy es plantearles algunos escenarios y cómo se evaluaría si conociéramos ya técnicas de diseño y análisis de experimentos. Y el diseño y análisis de experimentos, los que no lo han visto lo van a ver, y los que ya lo vieron lo recordarán. Hay varios tipos de diseños experimentales. Tenemos nosotros nuestra variable independiente, nuestra variable dependiente, que la vamos a llamar Y, y la vamos a representar como el tiempo promedio por paciente tiempo promedio de espera por paciente, y obviamente nos interesa minimizar este tiempo promedio. Entonces, en diseño y análisis de experimentos podemos plantear diferentes formas o de diferentes formas nuestro experimento. Hay diseños que se llaman diseño de un factor, diseños factoriales, diseños 2 a la K, entre otros. Voy a hacer el planteamiento más sencillo ahorita, que es el de diseño de un factor. ¿Cuál es el factor que quiero mover? El factor controlable. Le voy a llamar factor A. El factor A va a ser el número de médicos.
Ahora, ¿cuántos niveles va a tener este factor? Actualmente tenemos un médico, que es nuestra situación actual, nuestro modelo base. Pero alguien pudiera decir, oye, ¿y si contratáramos a un segundo médico, que en lugar de tener uno tuviéramos dos, qué pasaría? ¿Mejoraría o reduciríamos el tiempo de promedio de espera del paciente en el sistema? Y alguien más osado todavía pudiera decir, oye, ¿y si contratamos 3 médicos? ¿Realmente convendrá? Entonces, tenemos nosotros aquí un factor controlable, que es el número de médicos. Lo puedo controlar en mi proceso y puedo tener hasta 3 niveles de este factor. Un médico, 2 o 3. Entonces, el planteamiento de hipótesis sería el siguiente. Hipótesis nula, la media poblacional del tratamiento 1, en donde trabajo con un solo médico, es igual a la media poblacional del tratamiento 2, donde trabajo con 2 médicos, y es igual a la media poblacional del tratamiento 3. Alternativa. La media del tratamiento I es diferente a la media del tratamiento J para al menos un tratamiento I diferente de J. Entonces, la media de los 3 tratamientos es estadísticamente igual. Alternativa, la media del tratamiento I estadísticamente diferente a la media del tratamiento J para al menos un tratamiento I diferente de J. Aquí va una pregunta. ¿Qué pasaría si no rechazo la hipótesis nula? ¿A qué conclusión estaríamos llegando al no rechazar nuestra hipótesis nula? Observen. Que no afecta. ¿Te escucho otra vez, por favor? ¿Me lo repites? Que no afecta la cantidad de médicos. Ok, muy bien. Sí, no rechazar la hipótesis nula está representando que no importa si tenemos un médico, 2 o 3. Estadísticamente, las medias, ¿sí?, de este métrico que estamos analizando son iguales. Entonces, no importa invertir más recursos en médicos porque el métrico no mejora. Pero si rechazamos la hipótesis nula, ¿a qué conclusión llegaríamos? Que al menos alguno de estos tratamientos que estamos comparando, alguno de estos 3 escenarios es mejor que otro. Rechazar la hipótesis nula significa entonces que uno de estos 3 escenarios es el mejor y entonces habrá que evaluar. Ahora, en el planteamiento de un diseño experimental también es importante definir cuántas réplicas queremos nosotros analizar. Aquí es conveniente que entre más réplicas tengamos, sea mejor. El número de réplicas normalmente lo define el investigador. En los procesos reales, normalmente se acostumbra a manejar pocas réplicas porque el replicar un tratamiento significa correr el sistema real y ver los resultados de ese sistema real. Si yo pongo n igual a 5, tendría que correr 5 veces cada uno de estos escenarios en mi sistema real y eso podría representar mucho costo o mucho tiempo en el proceso real. Afortunadamente, en nuestro sistema simulado, hacer las réplicas 5, 10, 15 y 20 no nos representa ni mucho costo y en muchas ocasiones también poco tiempo. Ahorita nada más es cuestión de ponerle reset y run 5 veces para el modelo con un médico y empezamos a registrar nuestros datos. Vamos entonces a correr nuestros datos. Lo voy a correr yo, vamos a trabajar con mis datos para que todos puedan seguir el análisis. Les voy a pedir que los que tienen instalado el Minitab también lo vayan abriendo. Los que no pudieron instalarlo, no se preocupen. Vamos entonces a correr este diseño experimental. Se le llama diseño de un factor. Es el diseño experimental más básico de todos. Bien, entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir ahorita compartiéndoles mi pantalla del FlexSim.
Y vamos a correr 5 réplicas del escenario 1, que es con un solo médico. Ya es el sistema que tenemos actualmente. Le voy a poner reset y run. Después de 8 horas de corrida, en la primera réplica del escenario 1, me dio 84.17. Voy a registrar ese tiempo. Acuérdense, son minutos. Segunda réplica, reset y run. En esta segunda réplica, en promedio, los pacientes duraron 109.15 minutos. Es importante que al correr estas réplicas, la opción de que los semillas vayan cambiando esté desactivada, ¿no? Que no queremos que sea el mismo número semilla en cada réplica, sino que sean diferentes. Tercera réplica, reset y run. Tenemos nosotros 99.81 minutos en esta tercera réplica. Cuarta réplica. En promedio, los 18 pacientes que fueron atendidos, en promedio duraron 38.78 minutos. Aquí fue muy poco. Siguiente réplica, la quinta y última. Tenemos nosotros que fue, aquí sí fue mucho, 155.03. Este es el primer escenario en donde estamos trabajando exclusivamente con un solo médico. Ahora lo que voy a hacer es, voy a modificar la cantidad de médicos. Los médicos los tenemos disponibles aquí. Le voy a dar un clic en la base. Y del lado derecho, donde están las características de este objeto, voy a poner que el total de miembros sean ahora 2. Ahí podemos ver ya a los 2 médicos que voy a tener disponibles. En el Patient Track fue importante ponerle cuando llegue el médico que utilice cualquiera de los 2. ¿Sí? Entonces, utilizo cualquiera de los médicos disponibles. Lo mismo sucede en el Exam Room. Estoy mandando llamar a cualquiera de los que estén disponibles. Bien, vamos a correr ahora nuestras 5 réplicas considerando 2 médicos. Le pongo reset y run. Aquí tenemos 42.10 minutos en la primera réplica. Se redujo el tiempo. En la segunda réplica, con 2 médicos, corramos las 8 horas, 35.76 minutos. En la tercera réplica, 38.94. Cuarta réplica, 40.31. Y la última réplica, 40.24. Entonces ya acabamos las 5 réplicas del segundo escenario. Vamos a pasar al tercer escenario. En el tercer escenario dijimos que eran 3 médicos. Entonces voy a hacer los mismos procesos. Selecciono el objeto y ahora pongo 3 miembros. Ahí los podemos ver. Le pongo reset y run, le corremos la primera réplica del tercer escenario. Aquí podemos observar que después de 8 horas el tiempo fue de 34.52 minutos. Siguiente escenario, perdón, siguiente réplica. 41.76 minutos. Siguiente réplica. 44.67 minutos. Acuérdense que este es el tiempo promedio de los 31 pacientes que fueron atendidos. Desde que entra el paciente por la puerta de entrada hasta que sale en la puerta de salida. Cuarta réplica. 35.06. Y finalmente, reset y run. Vamos a considerar 35.80. Aquí, si tuvieron la oportunidad de ir registrando los datos, parece ser que si comparamos el tratamiento 2 o el escenario con 2 médicos contra el escenario con 3 médicos, los tiempos son, aunque no iguales, son muy parecidos entre el escenario 2 y el 3.
Sin embargo, en el escenario 1 con un médico sí podemos ver que los tiempos son mucho mayores. Ahora, lo que Profe, podemos hacer ahorita, un segundo por favor, lo que no podemos decidir ahorita directamente es que el escenario 1 es el peor y que el 2 o el 3 es el mejor. Para eso es el diseño y análisis de experimentos. Adelante, señor. ¿podría repetir por qué la variabilidad es tan alta en el primero? Sí, no es que la variabilidad sea alta, sino que al tener solamente un médico, acuérdate que hay dos procesos que es cama y exam room que depende del médico. Entonces, como tiene nada más un médico, el tiempo que tienes que esperar tú para que ese médico esté disponible y que te venga a atender, ya sea en camas o en exam room, pues es mayor. Entonces, entre más médicos tengas disponible, cuando tú llegues al área de camas o exam room, es mucho más probable que si tienes más médicos disponibles, estos médicos lleguen a atenderte lo más rápido posible y tú te puedas retirar rápido del sistema. Pero con un solo médico disponible para varios procesos, acuérdate que el médico puede atender a 3 pacientes en la cama o 2 pacientes en el exam room. Pues con un solo médico atendiendo a estos 5 subprocesos, pues es muy probable que el tiempo de espera del paciente en el sistema aumente, porque van a tener que esperar a esos pacientes a que el médico se desocupe. Y por lo tanto, nuestro indicador va a aumentar. Si tienes más médicos disponibles, no vas a esperar tanto a que llegue el médico, se desocupe y venga el médico, y por lo tanto te vas a retirar más rápido después de ser atendido. Sí, pero mi duda más bien es como en el primer Mi1, Ajá. por ejemplo, la primera corrida fue 84 y la última fue 155 y las dos fueron nada más con un médico. Esa es más bien mi pregunta. Sí, acuérdate que este comportamiento de este tiempo depende de 4 variables aleatorias. La primera variable aleatoria se distribuye, si lo podemos ver aquí, dándole clic a la llegada, se distribuye de forma exponencial. ¿Sí? El registro se distribuye, eso lo podemos ver en el patient track. El registro se distribuye de forma normal. El camas, que es el otro proceso, uniforme. Y el exam room de forma triangular. Entonces, cada que nosotros corremos una réplica, ¿sí? El valor de la variable aleatoria, aquí son 4 variables aleatorias diferentes. Entonces, esos 4 valores de las variables aleatorias que estamos incluyendo en nuestro modelo van a ir cambiando. Y van a ir cambiando, pero juntas, pues van a hacer que a veces el paciente sea atendido en más tiempo y otras veces en menos tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, voy a hacer una pequeña anotación aquí en la pantalla, que la distribución triangular se distribuye así. Entonces, dice ahí del lado derecho, estamos analizando una distribución triangular con parámetros 5, moda de 10, pero también llegamos a tener valores hasta de 20. Entonces, ¿por qué? Ahora sí, dando una respuesta más concreta. ¿Por qué a veces en una réplica salen tiempos muy altos y a veces salen tiempos más bajos? Porque en la primera réplica se pudo generar o pudo darse el caso de que se genera una variable aleatoria donde el tiempo de atención al paciente en el exam room fuera de 19.8 minutos. Y en otra segunda réplica, al generarse la variable aleatoria, pudo darse el caso de que el tiempo de atención al paciente en el área de exam room fuera de 5.6 minutos. Y en la tercera réplica a lo mejor fue 12 y a lo mejor en la cuarta réplica fue 19.9. Entonces va a estar el tiempo de atención al paciente en este rango de 5 hasta 20. A veces va a ser menos, a veces va a ser más. Ahora, si le sumas tú que esta nada más es la variable aleatoria número 4, la que corresponde al exam room, pero hay otra variable aleatoria que es X3, que se distribuye como un uniforme y que en ese uniforme pues a veces vamos a tener nosotros valores pequeños de tiempo y a veces grandes. Entonces, imagínate tú que resulta ser que en la réplica 3 coincidió que el tiempo de atención en el camas era muy alto, muy cercano a B, y además en el tiempo de atención en el exam room también era muy alto, muy cercano a 20. Entonces, la suma de estos dos tiempos altos
más los tiempos de recorridos, más los tiempos de las otras variables X1 y X2, pues hacen que tu tiempo sea de 155.03, como en el valor de la réplica 5. Pero en otra réplica pudo darse el caso de que el valor de la variable aleatoria fuera pequeño en X3, pequeña en X4, pequeña en X1 y en X2, y al sumar estos tiempos de atención más los tiempos de recorrido, pues el resultado del métrico, que es el tiempo que dura en todo el sistema, fuera menor. Entonces, todo eso va a depender de los valores que se estén generando de nuestras variables aleatorias. Ese tema lo vamos a abordar con mucho mayor detalle, ¿sí?, las próximas sesiones, porque eso es un tema muy importante. Nosotros estamos generando 4 variables aleatorias con distribuciones diferentes, con semillas diferentes. Entonces, no lo vemos, pero internamente el Flexim está generando estas variables. Y bueno, espero que haya quedado clara la explicación de por qué a veces los tiempos son altos y a veces son bajos, a pesar de que son las mismas distribuciones y los mismos recursos en un escenario. Sí, muchas gracias. Entonces, la recomendación sería como acotar los rangos de las distribuciones. No, porque esos rangos de las distribuciones no es algo que dependa de nosotros. Acuérdate que eso es un dato de entrada del modelo. Más bien, nosotros vamos a tomar un estudio de tiempos del área de registro, vamos a hacer un estudio de tiempo del exam room y un estudio de tiempo del área de camas. Nos vamos a parar enfrente de las camas, enfrente del exam room, enfrente del registro con nuestro cronómetro y vamos a empezar a monitorear cuánto tiempo duraron los pacientes que pasaron por ahí en esos procesos. Y ya que tengamos las muestras, vamos a hacer la prueba de bondad de ajuste para ver a qué distribución se ajustan mejor esos datos. Entonces, ese es un dato de entrada que no depende de nosotros, no lo manipulamos nosotros. Depende de los tiempos que estén tardándose los pacientes reales en cada uno de estos procesos. Sí, claro. Muchas gracias, profe. Sí. De nada. Muy bien, entonces continuando, muchachos, con la explicación, ya generamos nosotros 3 muestras, una para cada escenario. Tenemos 15 experimentos o 15 corridas experimentales. Voy a compartirles ahora el Minitab. Les recuerdo, no es un tema que se va a evaluar esta parte en el curso, porque sé que algunos no han llevado la materia, solamente lo estamos viendo a manera de que se entienda en qué consiste esta etapa de comparación estadística de escenarios. En el Minitab lo primero que voy a generar son nuestros escenarios. Y lo que voy a poner aquí son los escenarios, con el escenario que va a ser mi columna 1, y aquí va a ser el valor de la variable de respuesta, el tiempo promedio en el sistema. Son 5 réplicas las que tenemos nosotros. Estas réplicas deberían de estar aleatorizadas. Ahorita las voy a dejar sin aleatorizar para facilitar la captura de los datos. Entonces voy a poner 5 renglones de 1, 5 renglones de 2 y 5 renglones de 3. Sin aleatorizar para facilitar la captura de los datos. Ahora, en la columna número 2 voy a registrar los datos que obtuve yo del Flexim. El tiempo promedio del sistema con un médico en la primera réplica fue 84.17, en la segunda réplica 109.15, en la tercera réplica 99.81 minutos en promedio, 38.78 y 155.03. Ahora, en la segunda escenario con 2 médicos fue de 42.10, 35.76, 38.94, 40.31 y 40.24. Y en el escenario 3, 34.52, 41.76, 44.67, 35.06 y 35.80. No hay que olvidar, lo deben de ver ahí en mi pantalla que está disponible ahí del pizarrón físico. No hay que olvidar el planteamiento de hipótesis. La hipótesis nula es
La media del escenario 1 es igual a la media del escenario 2, es igual a la media del escenario 3. Ese es el planteamiento de hipótesis que vamos a analizar. Y para tomar una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, necesitamos un valor P, a construir una NOVA. Entonces, vamos a analizar nuestro diseño experimental. Me voy a estadísticas, ANOVA. Le voy a poner aquí un solo factor. Mi variable de respuesta es el tiempo promedio de espera del paciente. Le doy doble clic. Y el factor que vamos a estudiar, que tiene 3 niveles, es el escenario. Ahora, en opciones, voy ahorita a asumir que los 3 escenarios tienen la misma varianza. Eso lo vamos a probar más adelante. Ahorita voy a asumir que sí tienen la misma varianza los 3 escenarios. Voy a hacer una comparación. Los que ya llevaron de diseño y análisis de experimentos recordarán que estas pruebas de comparación de medias podían utilizar la prueba de Tukey, la prueba de Fisher, entre otras, la prueba de Dunet. Voy a utilizar la prueba de Fisher, que es la prueba LSD o de diferencia mínima significativa. Y voy a poner aceptar. También tengo que evaluar, los que ya llevaron diseño y análisis de experimentos, si recuerdan, era importante evaluar los supuestos del modelo. Normalidad de residuos, homocedasticidad e independencia. Entonces, lo que voy a hacer es graficar mis residuos y quiero el histograma, una gráfica de probabilidad normal, quiero también residuos contra ajustes y residuos contra orden de corrida. Como quiero las 4, voy a decirle que las 4 gráficas me las ponga en un mismo análisis. Adelante, Carlos. Perdón, profesor, pero se me trabó un momento cuando creo que le había picado antes de gráficas a comparaciones, opciones. Sí, en comparaciones seleccioné la prueba de Fisher. Ah, ok, solo eso, ¿verdad? Así es. Gracias. De nada. Y en opciones, pues prácticamente dejé todo igual. Por default está que las varianzas son iguales, así lo dejé. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces tengo como en el botón de resultados, me va a presentar aquí el método que estoy utilizando, información de factores, análisis de varianza, resumen del modelo y medias. Voy a dejar todas activas, le voy a poner aceptar. Almacenamiento. Voy a decirle que me genere los valores ajustados, que son los pronósticos, cuánto tiempo duraría un paciente con un médico, cuánto tiempo duraría un paciente con 2 médicos y cuánto tiempo duraría un paciente en el sistema con 3 médicos. Esos son los ajustes, los valores que pronosticaríamos nosotros que duraría un paciente en el sistema considerando 1, 2 o 3 médicos. Y bueno, los residuos, le voy a poner aceptar y aceptar. Entonces, observen ustedes que en la parte de arriba ya me generó algunos análisis. Los que ya llevaron el curso estarán familiarizados con este análisis. Los que no han llevado el curso de diseño de experimentos, pues es importante ahorita no preocuparse, ¿sí? Esto nada más es un tema introductorio que lo verán con más calma más adelante. De aquí lo que me importa sobre todo es ver el planteamiento de hipótesis. Es prácticamente el mismo que tenemos nosotros en nuestro pizarrón físico. Las medias de los 3 escenarios son iguales, ¿sí? Alternativa, no todas las medias de los escenarios son iguales entre sí. Estamos utilizando un error tipo 1, nivel de significancia dada de 0.05. Estamos manejando el factor escenario, ¿sí? Que son los médicos que estamos moviendo en cada escenario. Niveles que son 3, es un médico, 2 y 3. Ahora, tengo como resultado de mi ANOVA este valor P. Los que ya llevaron la materia de diseño y análisis de experimentos, con ese valor P, ¿qué me pudieran decir? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Sí se rechaza. ¿Por qué? Porque es menor al alfa, entonces significa que está en un área de rechazo. Ok, tenemos nosotros, el valor P es menor al área que nosotros tenemos de rechazo. Nuestra área de rechazo es de 0.05, estamos manejando un nivel de confianza del 95%, entonces definimos un área de rechazo de 0.05.
Y como dice su compañera, al nosotros tener un valor P menor al valor de alfa, la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula de que la media, lo voy a poner como M1 es igual a M2 es igual a M3, que es μ1, μ1, μ2, μ3. Y la razón por la que estamos rechazando esta hipótesis nula es por la razón que su compañera dijo. El valor P, ¿sí?, que es nuestro nivel de significancia observado, es menor que nuestro nivel de significancia dada o definida por nosotros. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. ¿Y esto qué representa? Si quisieran ustedes explicarle a un médico, a un enfermero o a alguien del hospital, en palabras más sencillas, ¿qué representaría esta conclusión estadística? ¿Hay algún escenario mejor que otro o no? Sí. ¿Sí? Hay diferencias entre el número de médicos. Ok. En otras palabras, sí conviene explorar la opción de tener más médicos, 2 o 3, eso es lo que no sabemos. Si no hubiéramos rechazado la hipótesis nula, no importa cuántos médicos utilices, 1, 2 o 3. Estadísticamente, el tiempo promedio que dura un paciente en el sistema sería el mismo. Pero aquí no, la conclusión es que sí hay un mejor escenario que otro. Para tomar la decisión de cuál es ese mejor escenario, lo que vamos a hacer es, voy a bajar aquí la pantalla. Aquí podemos ver un intervalo de confianza. Este es un intervalo de confianza de la media, el 95%. Este intervalo de confianza es el mismo que tendríamos si nosotros le dijéramos, grafícame los intervalos. Y le voy a decir aquí, grafícamelos. A ver si lo podemos hacer ahorita aquí. ANOVA, gráfica de intervalos con grupos. Variable de las gráficas serían los, variables categóricas para agrupación, escenario. Y le ponemos aceptar. Y miren, aquí podemos ver los intervalos de confianza. Podemos observar que la dispersión del escenario 1, esta, es mayor que las que tenemos nosotros en el escenario 2 y en el escenario 3. Y aquí también podemos ver que los intervalos de confianza del escenario 2 y del escenario 3 parecen ser muy parecidos, ¿sí? Pero estos dos son muy diferentes a lo que observamos nosotros en el primer intervalo. Bueno, vamos a regresarnos a donde teníamos los intervalos de confianza. Esta prueba es bien importante, la prueba de Fisher. Ustedes la conocen, los que llevaron diseño de experimentos, como la prueba LSD. Aquí estamos comparando escenarios. Las medias de los diferentes escenarios. Miren, en el primer caso estamos comparando la media del escenario 1 contra la media del escenario 2. Voy a plantearles aquí la hipótesis nula. Hipótesis nula de la primer intervalo que vemos ahí, la media del escenario 1 igual a la media del escenario 2. Alternativa, la media del escenario 1 diferente a la media del escenario 2. ¿Cuál es el siguiente planteamiento de hipótesis? Estamos comparando la media del escenario 1 es igual a la media del escenario 3. Alternativa, la media del escenario 1 diferente a la media del escenario 3. ¿Cuál es el último planteamiento de hipótesis? La media del escenario 2 igual a la media del escenario 3. Alternativa, la media del escenario 2 diferente a la media del escenario 3. Ahora, ¿cuáles son o cómo decidimos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? En la parte de abajo hay una nota importante. Por aquí dice, permítanme un segundito.
dice por aquí, si el intervalo que está graficándose en la parte de arriba no contiene el 0, aquí está ubicado el 0 y la línea vertical, si el intervalo no contiene el 0, las medias correspondientes son estadísticamente diferentes significativamente. Pues, si no contiene el 0, son estadísticamente diferentes las medias. Si se contiene el 0, estadísticamente son iguales. Aquí podemos ver que cuando comparamos el escenario 2 y el escenario 3, estadísticamente son iguales la media de tener 2 médicos con la media de tener 3. Entonces, aquí no se rechaza la hipótesis nula. Cuando comparamos la media de tener un médico contra de tener 3, la conclusión es que, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Qué opinan? No se rechaza. ¿No se rechaza? No, no se rechaza el de 2 médicos y 3 médicos. Estamos comparando 1 contra 3. Aquí la conclusión es... Sí se rechaza. Sí se rechaza. En el de 2 contra 3 no se rechaza, pero en el de 1 contra 3 sí se rechaza. ¿Y qué pasa contra 1 y 2? ¿Se rechaza o no se rechaza? Se rechaza. Se rechaza. Se rechaza. Bien, acuérdense que estamos tratando de contestar la pregunta. Bueno, ¿y cuántos médicos sugiero? ¿Cuántos médicos utilizo para minimizar el tiempo de espera por paciente, ¿no? ¿A qué respuesta llegarían ustedes viendo este gráfico y lo que acabamos de ver anteriormente? Que es igual si utilizamos 2 o 3 médicos. Ok, ¿me conviene tener un médico o no? Para minimizar la respuesta. No, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta está entre 2 o 3. ¿Me conviene tener 2 o me conviene tener 3? 2. ¿Sí? Estadísticamente. Porque te va a costar menos. Es correcto. Estadísticamente lo que habíamos comentado era que la media de tener 2 médicos o 3, la media de esta variable de respuesta, estadísticamente es igual. Entonces, es lo mismo tener 2 médicos o 3 si yo quiero minimizar la variable de respuesta. Pero como comentaron ahorita algunos de ustedes, pues vamos a invertirle, como da lo mismo tener 2 o 3, pues vamos a seleccionar 2 médicos porque voy a minimizar el costo de mano de obra y los resultados van a ser los mismos que si tuviera 3. ¿Estamos de acuerdo? Profe, con esa última gráfica confirmamos que el 2 es igual al 3 porque está sobre la línea punteada, ¿o cómo supimos? Es correcto. Cuando este intervalo de confianza, si cruza esta línea punteada vertical que tenemos, que es la del 0, la conclusión a la que nos está llegando es que estadísticamente son iguales las medias del tratamiento 2 y la media del tratamiento 3. Entonces, no importa cuál de los 2 médicos utilices, estadísticamente sus medias son iguales. Ahora, hay un análisis mucho más profundo todavía para hacer esta prueba. No me quiero meter al detalle porque en diseño y análisis de experimentos lo van a ver. Por ahí en mi canal de YouTube tengo varios videos también en la lista de reproducción de diseño y experimentos que explico con más detalle este tema. Pero bueno, no es la intención de este curso profundizar en el análisis estadístico de cómo llegamos a estos valores de intervalos. Más bien nos interesa interpretar el resultado. Hasta aquí, muchachos, entonces, ¿alguna duda? La respuesta a la que hemos llegado hasta ahorita es que me conviene tener 2 médicos. ¿Están de acuerdo? Adelante. Si el extremo de cualquiera de las líneas estuviera tocando el 0, ¿con eso ya se considera que la media es igual? ¿Es estadísticamente igual? Sí, si el extremo del intervalo está prácticamente rozando el valor del 0, si contiene el 0 el intervalo, aunque sea un valor muy pegado al 0, pues si lo contiene, la conclusión sería que no se rechaza la hipótesis nula.
Sin embargo, en esas situaciones extremas como la que tú estás planteando, la recomendación sería utilizar un método de comparación de medias diferente al de Fisher. Veíamos ahorita que seleccionamos ahí las comparaciones, que había otras alternativas. El método de Tukey, el método de Dunet, el método de Fisher, y hay otras opciones. Entonces, en esas situaciones extremas como la que tú mencionas, que el intervalo está en el límite del 0, valdría la pena analizar esta comparación de medias con otros métodos alternativos para ver si con otros métodos de comparación de medias también estamos llegando a la misma conclusión. Si se rechaza o no se rechaza la hipótesis. Gracias, profe. De nada. Muy bien. Entonces, estos intervalos son los que acabamos de ver hace un momento. Podemos observar nosotros los intervalos de confianza. ¿Sí? Ya vimos ahorita que este intervalo está más alejado del comportamiento de la del escenario 2. Ya vimos que estos dos intervalos al traslaparse son estadísticamente iguales. Adelante, Carlos. Perdón, profesor, pero me entró la duda de usamos solo 5 datos en cada una de las muestras y según yo lo había visto en otras clases, creo que fue la de dinámica, que nos habían dicho que siempre utilizamos mínimo 25 datos, pero eso era en otra área. Entonces, ¿qué opina usted sobre eso? Mira, lo que recomiendan aquí es que entre más réplicas puedas analizar tú de un tratamiento, es mejor. Entonces, la respuesta es sí conviene meter más réplicas por tratamiento. Ahorita manejamos 5 nada más para facilitar y agilizar el análisis. Pero si yo hubiera analizado 15, 20 o 30 réplicas por cada escenario, sería lo mejor. Porque también es posible que en alguna de esas réplicas de algún escenario hubiera algún dato outlier o un dato fuera de lo común. Y bueno, el tener más réplicas me ayuda precisamente para que esos outliers no tengan un impacto fuerte en el análisis que estamos haciendo. Entonces coincido, entre más grandes sean las réplicas, el número de réplicas es mejor. ¿Sí? En la práctica, digamos que cuando estamos aplicando diseño de experimentos en un proceso real, no es recomendable utilizar réplicas grandes, no tanto por el punto de vista estadístico, sino más bien por el punto de vista de costo y de tiempo, ¿no? Hay algunas corridas experimentales que requieren una inversión fuerte. Por ejemplo, si estoy analizando pruebas de destrucción de automóviles, si pruebas destructivas, pues obviamente representa un costo elevado estar destruyendo automóviles para validar una variable respuesta. Y bueno, hablar de 25 réplicas implicaría destruir 25 automóviles y no es tan viable en ese proceso. Entonces, en la práctica normalmente manejan menos réplicas por cuestiones de costo y tiempo. La ventaja que tenemos nosotros en este tipo de simuladores es que podemos correr 30 réplicas de un tratamiento y bueno, lo único que podríamos tardar es más tiempo en hacer las corridas y el costo realmente no tendría ningún impacto significativo. Ok, gracias. De nada, señor. Muy bien, entonces ya seleccionamos que dentro de estos dos escenarios que estadísticamente tienen medias iguales, el que seleccionamos como el mejor fue el de 2 médicos para poder ahorrarnos a una persona, ¿no? Entonces, tener 2 médicos sí me permite minimizar el tiempo promedio del paciente en el sistema. Bueno, ahora vamos a probar también los supuestos de normalidad, homocedasticidad e independencia. Aquí podemos ver el comportamiento de nuestros residuos, que tampoco quiero profundizar mucho en este análisis, al menos en este curso, pero estas dos gráficas, la gráfica de probabilidad normal, el histograma, me permiten probar el supuesto de normalidad en residuos. Esta gráfica me permite analizar el supuesto de varianzas constantes o de homocedasticidad. Y esta gráfica de orden de corrida contra residuos me permite probar independencia. Aquí sí lo que podemos apreciar, y creo que está muy marcado, es la presencia de algunos datos que pudieran parecerse a algunos outliers, ¿no? Los vemos aquí, miren, este dato y este, que corresponden a este dato y este.
¿sí? Lo mismo están marcados acá. Estos dos datos son los mismos que tenemos del lado izquierdo. Entonces, hubo por ahí dos corridas experimentales en donde el tiempo se disparó mucho. Uno de ellos puede ser, vamos a ponerlo aquí. Si pongo mi cursor aquí sobre este punto, me dice que corresponde a la fila 4, en donde el residuo fue de menos 58. La fila 4 corresponde al escenario número 1. Lo tenemos por acá arriba. Fila 4, escenario 1. El valor del tiempo promedio de espera fue de 38.78. Muy bajo. Observen que en nosotros, 84, 109, 99, este dio 38. Entonces, es un valor muy bajo si lo comparamos contra las otras 4 réplicas en ese escenario. Y el otro dice que es en el orden, en la fila número 5, que es este, miren. De hecho, resultaron 2 réplicas que están muy alejadas, estas 2 réplicas del primer escenario, del comportamiento del resto. Una muy baja, 38.78, otra muy alta, 155.03. Entonces, habrá que tomar en cuenta, y creo yo que sería lo más conveniente, en descartar estas 2 corridas experimentales de nuestro modelo, de nuestro análisis, considerarlo como residuos atípicos, volver a generar estas 2 corridas experimentales considerando un solo médico, volver a hacer el análisis nuevamente y tomar la decisión. ¿Sí? Tomar la decisión si los resultados siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque estos 2 indicadores pudieran generar que el supuesto de normalidad no se cumpla, pudieran arrastrar el valor de la media, ¿sí? Y que nuestro supuesto de normalidad no se cumpla. Entonces, por eso es importante ver si esto los vamos a considerar como residuos atípicos o no. ¿De acuerdo? Ahorita a lo que estamos llegando como conclusión es que el mejor escenario es el escenario número 2, considerando dos médicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario, muchachos? No, profe. A ver, una pregunta. Esto quiero ya en los últimos minutos que tenemos de clase, a los que ya llevaron diseño de experimentos. Los diseños 2 a la K, ¿quién me puede decir en qué consistían? Así de manera general. Si quisiéramos un diseño 2 a la K, ¿qué características debe tener nuestro análisis? Pues que tuvieran máximos, mínimos, creo que también incluía los puntos centrales y que se hicieran varias corridas, o sea, me acuerdo que era como de que -1, 0 y 1. Ok. Ahora, esos puntos centrales de los que tú hablas es sobre todo cuando queremos hacer análisis de superficies de respuesta. Pero los diseños 2 a la K completos, hablamos de una característica bien importante. El valor de K significa el número de factores que queremos estudiar. Y el valor de 2, que es la base, es para poder analizar 2 niveles en cada uno de estos K factores. Por ejemplo, si yo le dijera, queremos plantear un diseño experimental 2 a la 3 para este ejercicio, para este modelo de simulación, ¿en qué consistiría? Voy a regresar al pizarrón. Un diseño 2 a la 3. Consistiría en que tendría que trabajar con 3 factores y cada factor tendría que tener 2 niveles. Entonces, en un diseño 2 a la 3 son 3 factores, 2 niveles cada factor. Un diseño 2 a la 3 tiene 8 tratamientos. Y el hecho de que sean 8 tratamientos es que estamos comparando 8 escenarios. Observen ustedes el ejercicio del Flexi. Ya me habían comentado que el factor A, que es el número de médicos, pudiera ser un factor controlable. Ahora, vamos a trabajar con 2 niveles. Es una restricción si lo planteamos como un diseño 2 a la K.
el primer nivel sería manejar un médico y el segundo nivel sería 2 médicos. ¿Cuál es otro factor de los que ustedes ven ahí en el modelo que podría ser un factor controlable y que pudiera tener un impacto en la reducción del tiempo promedio de espera del paciente en el sistema? ¿Cuál visualizan viendo los indicadores? Observen los indicadores ahí del modelo, que pudiéramos decir, si le meto más recursos a este o si le quito recursos, pudiéramos tener un impacto en la variable de respuesta. El número de sillas de ruedas, ¿valdrá la pena incluir el número de sillas de ruedas? ¿Qué opinan? ¿Como factor? No. ¿Por qué? No, al menos en las simulaciones que he corrido me ha dado utilización muy baja. Ok, entonces estoy de acuerdo contigo. La simulación que nos genera ahí o los resultados de la simulación nos está indicando que pues son muy bajos. Estoy ahorita corriendo nuestro modelo base, ¿no? Con un solo médico nada más. Y dice silla de ruedas 1.46%. Coincido contigo que es demasiado baja. Entonces, querer analizar este factor como para minimizar el tiempo de espera del paciente, pues no tiene mucho sentido porque es un factor que realmente pues no está utilizándose las sillas frecuentemente. Pero ¿cuál sí pudiera ser? ¿Aumentar la capacidad del registro? Ok, el registro anda alrededor del 56.65%. No llegamos ni siquiera al 60%, pero pudiera ser una alternativa. ¿Cuál sería? Aumentar el número de camas. Ok, el número de camas también pudiera O ser. disminuirlo. O disminuirlo a lo mejor, ¿no? Tenemos actualmente tres camas disponibles y en promedio las 3, al menos en mi simulación ahorita que corrí, andan en promedio en el 39.51. Entonces dice su compañera, y creo que es un comentario acertado, no necesariamente tendríamos que estar pensando en aumentar recursos. Probablemente incluso tener 2 camas, a lo mejor me dé los mismos resultados que tener 3. Entonces, un factor B que pudiéramos nosotros también a lo mejor controlar es el de el número de camas. Entonces, tenemos actualmente un diseño experimental que tiene 3 camas disponibles. Parece ser que no se están utilizando completamente las 3. Entonces, valdría la pena evaluar si con 2, a lo mejor no vamos a mejorar el tiempo de que el paciente dura en el sistema, pero va a lo mejor ser igual. Y va a pasar lo mismo que con el ejercicio anterior. No importa si tienes 3 camas o 2, ¿sí? El resultado de la variable de respuesta es muy similar. Pero el hecho de seleccionar 2, pues implica ya un ahorro en costo, en recursos. El factor C pudiera ser, pues lo que decía su compañera, el registro. Nada más que aquí en el registro, si yo lo pongo, el registro ya, el porcentaje de utilización también es más o menos del 50%, alrededor del 50%. Actualmente tengo un registro. Entonces, pensar en un segundo registro, pues en realidad estaría metiéndole más recursos a un proceso que de entrada probablemente no minimice el tiempo de espera. Pero ¿dónde sí tengo muchos más recursos? En el área de exam room. Actualmente tengo 2. ¿Sí? La pregunta es, estos 2 en promedio no se están utilizando ni siquiera cerca del 70%. Entonces, ¿valdrá la pena explorar con 1? Bajar los recursos del exam room pudiera impactar en que a lo mejor no voy a reducir el tiempo promedio de espera, pero sí lo voy a mantener igual, con 1 o con 2. Pero al dejar 1, pues ya estoy mejorando ahí mi proceso. Estoy reduciendo su costo. Entonces, ¿cuántas combinaciones pudiera hacer en este diseño experimental, muchachos? Dijimos que eran 8, son 8 escenarios. El primer escenario, ¿cuál va a ser? Tener un médico, tener 2 camas, tener un exam room. Segundo tratamiento o escenario, tener 2 médicos, 2 camas, un exam room.
Tercero, tener un médico, 3 camas, un exam room. Cuarto, tener un médico, 3 camas, 2 exam room. Y así sucesivamente. Es decir, puedo generar 8 combinaciones diferentes. ¿Qué tendría que hacer entonces? Correr nuestro modelo. Y ya con esto voy a ir cerrando al menos esta sesión. Voy a compartirles ahorita una hoja de Excel. Permítanme un segundito. Deben de estar viendo en este momento mi pantalla. Entonces, en el diseño de escenarios, tendría aquí escenario 1, escenario 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuáles son los factores que estamos trabajando? Dijimos médicos, camas y exam room. ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí. Sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, pues nada más, planteo mis diseños experimentales. Perdón, planteo mis tratamientos. El primer tratamiento dijimos que sería modelar el sistema con un médico, 2 camas, un exam room. Segundo escenario, un médico, 2 médicos, 2 camas, un exam room. Creo que me va a convenir manejar un médico, 3 camas, un exam room. Siguiente sería, a ver, ayúdenme. 1, 2, 2. 1, 2. No íbamos a comparar 2. con... Ah, no. ¿Estamos bien? Sí, todo bien. Sí, ahí vamos bien. ¿Y cuáles serían los últimos 4 tratamientos? Prácticamente serían los mismos que los primeros 4 que planteamos aquí. Nada más que en el médico aquí serían para todos 2. Entonces, esto es lo que estaríamos comparando. Estos son mis 8 escenarios. ¿Cuál es el modelo base? El que actualmente tenemos ahorita. Es un médico, 3 camas, 2 exam room. Este es nuestro modelo base, ¿no? Sí. Este es nuestro modelo base. Esta es la situación actual. Entonces, tendríamos que definir las réplicas. Y en estas réplicas, pues tendremos que definir cuántas réplicas tenemos que tomar. Ya su compañero dijo, parece ser que entre más réplicas es mejor. Entonces, voy a definir ahorita 5 réplicas nada más. Y lo que tendría que hacer es correr 5 veces cada uno de estos escenarios. En el primer escenario, con mi modelo con un médico, 2 camas y un exam room. Y registrar el tiempo promedio de espera del paciente en esas 5 corridas. Ahora, cambiar el escenario, correrlo 5 veces y registrar los datos. De esta forma, tendríamos un diseño del tipo 2 a la 3. Y la intención en este diseño 2 a la 3 es seleccionar cuál de estos 8 escenarios es el mejor. Los que ya llevaron la materia de diseño y análisis de experimentos recordarán que la representación gráfica de este diseño 2 a la 3, pues es un cubo. Y cada vértice de este cubo representa uno de los tratamientos que estamos analizando.
Entonces, ¿cuál de estos 8 tratamientos, que son los puntos que tengo yo aquí en las esquinas, es el que me permite minimizar la variable de respuesta? Aquí tengo el factor A, que son los médicos, el factor B y el factor C. Y tengo también que el factor A lo estoy manejando en nivel bajo y en nivel alto. Factor B, nivel bajo, nivel alto. Factor C, nivel bajo y en nivel alto. ¿Qué viene siendo el factor A en nivel bajo? ¿Un médico? Un médico. Y un nivel alto serían dos médicos, ¿no? Y el factor B en nivel bajo, dijimos que lo planteamos como 2 camas y en alto 3 camas. Y el factor C, 1 cama y 2 camas. ¿Y qué tendríamos que hacer ahora? Entonces, una vez que ya tenemos estas, ¿cuántas corridas experimentales serían? Estamos trabajando con 8 escenarios, 8 tratamientos y 5 réplicas en cada escenario. Estaríamos hablando de 40 corridas experimentales. Experimentos que tendríamos que realizar en nuestro modelo de simulación. Y bueno, pues lo que sigue ahora, que eso ya no lo voy a cubrir en esta sesión, pues es cargar este diseño que dijimos que es un diseño del tipo 2 a la 3, así como lo planteamos, cargarlo al Minitab o a cualquier software estadístico que hayan aprendido para poder tomar la decisión. ¿Cuál es el mejor escenario para minimizar? No olviden que nuestra variable de respuesta sigue siendo la misma. ¿Sí? Que es el tiempo promedio de espera por paciente. Y nos interesa minimizar esta variable de respuesta. Los que ya llevaron la materia de ingeniería estadística, también recordarán ahí que vieron como temas optimización múltiple o análisis de varias variables, en donde podemos analizar 2 métricos o 3 métricos al mismo tiempo y seleccionar una combinación o un tratamiento que minimice o maximice los 3 métricos que nosotros tenemos analizando al mismo tiempo. Pero ahí ya estamos hablando de análisis de más de una variable de respuesta de manera simultánea. Entonces, de ahí la importancia de conectar los temas de simulación y de diseño y análisis de experimentos. ¿Sí? Los que ya llevaron diseño y experimentos, yo esperaría que con esta pequeña introducción, ustedes ya puedan empezar a vincular el tema de simulación con el tema de diseño y experimentos para buscar mejorar un proceso y poder seleccionar el mejor proceso con un enfoque estadístico, ¿no? Es decir, llegar a la conclusión, por decir algo, que este es el mejor escenario, pero el llegar a esta conclusión es porque basamos nuestra conclusión en un análisis estadístico, ¿no? En un diseño 2 a la 3, en donde se validaron pues todos los supuestos y se realizaron todos los análisis correspondientes. Y los que no han llevado diseño de experimentos, bueno, pues mi recomendación es que cuando la lleven, pues ya que vieron simulación, puedan vincular estos 2 temas que van muy de la mano. Simulación de procesos y diseño y análisis de experimentos. Y bueno, para finalizar, muchachos, solamente quiero compartirles nuevamente mi pantalla de PowerPoint, la presentación. Espero que la estén viendo ustedes ahorita aquí. Lo que acabamos de ver como una pequeña introducción en este curso, pues es esta etapa. La etapa de análisis de sensibilidad, en donde comparamos escenarios y seleccionamos el mejor escenario utilizando técnicas de diseño y análisis de experimentos. ¿Qué tipo de diseños experimentales puedo plantear? Ahorita ya vimos el caso de diseño de un factor, pero pueden ser diseños factoriales, pero pueden ser también diseños factoriales del tipo 2 a la K.
O pueden ser diseños factoriales, diseños 2 a la K, pero fraccionados, etc. Y bueno, seleccionar a partir de alguno de estos diseños el mejor escenario y en la etapa número 10, pues poder concluir el por qué estamos diciendo que ese escenario que seleccionamos es el mejor y documentar todo nuestro proceso.